de Dios. Y Él nos dio a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, Y aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes de vuestra gracia en su bondad para nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Sermones doctrinales es un tipo de los sermones que son difíciles de preparar, son difíciles de predicar y son difíciles también para la audiencia de captar, de comprender. Pero son esenciales para nuestra vida como cristianos. Debemos aprender qué creemos y por qué lo creemos. Hemos dicho que nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo no es una fe ciega. Nuestra fe es una fe racional. Es una fe que se basa en hechos históricos, en testimonios de, valga la redundancia, testigos oculares, y en enseñanza que está plasmada en el libro que Dios nos dio como regla para nuestra conducta. De manera que es necesario que aprendamos eso que Dios nos enseña en temas que son esenciales para comprender qué es lo que creemos y por qué lo creemos. Estamos en el mes de octubre, un mes que para la fe reformada equivale al mes de septiembre para los mexicanos. Así de importante es el mes de octubre para nuestra fe, porque en el mes de octubre, en el siglo XVI, inició el movimiento religioso más trascendental de toda la historia. Inició el movimiento que dio origen en última instancia a las iglesias como en las que ahora nos reunimos a aprender de Dios, a adorar a Dios y a prepararnos para enfrentar la vida como Dios quiere que la enfrentemos. Así de importante es este mes de octubre. Y en este mes de octubre que conmemoramos y que celebramos también la reforma religiosa del siglo XVI, es una buena oportunidad para regresar, para recordar, y para los que no han escuchado todavía, para conocer y para afirmarse también en una de las doctrinas más fundamentales de nuestra fe. Me refiero a la doctrina de la justificación por fe solamente. Vamos a orar para ponernos en manos de Dios antes de seguir. ¿Qué es la reforma del siglo XVI? La reforma del siglo XVI fue un movimiento que dividió para siempre a la cristiandad en dos. Aquellos que permanecieron en la entonces viciada y corrupta y obsoleta iglesia romana, y aquellos que abrazaron las ideas doctrinales de los líderes reformadores de ese tiempo.
el centro de ese movimiento reformador, la base doctrinal sobre la cual se plantaron Lutero y Calvino y el resto de los reformadores, fue la doctrina de la justificación por fe solamente. ¿Qué es esa doctrina? ¿A qué se refiere la doctrina de la justificación por fe solamente? Esta doctrina es la enseñanza bíblica acerca de que el hombre es incapaz de alcanzar la vida eterna mediante buenas obras. La doctrina de que la salvación y la vida eterna se alcanza solamente aceptando por fe esa salvación que Dios ofrece a través del sacrificio de Jesucristo por nuestros pecados. Esa es a grandes rasgos la doctrina de la justificación por fe, y ese fue el eje que unió los pensamientos y los corazones de todos los reformadores, aun cuando en otros aspectos litúrgicos e incluso doctrinales tuvieron muchas diferencias entre ellos. Sin embargo, todos ellos estuvieron de acuerdo en esta doctrina de la justificación por fe. Ahora, nos debe quedar claro también que para los líderes reformadores del siglo XVI, la justificación por fe era solo la parte superficial de un asunto teológico mucho más profundo. La justificación por gracia solamente. Es decir, que Lutero, al igual que Calvino, estaban convencidos de que dada nuestra condición de criaturas caídas, nuestra voluntad está esclavizada al pecado, y a menos que haya una intervención directa de Dios, Espíritu Santo, para regenerar nuestros corazones, nunca vamos a tener la fe necesaria para recibir la salvación ofrecida en Cristo Jesús. En pocas palabras, la fe que nos hace aceptar al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, como bien lo declara Pablo en Efesios 2:8 que acabamos de leer, es un don de Dios. Un don de Dios que es otorgado por Él a quien Él quiere. Un don que es otorgado por Dios en base a su soberanía. O como explica Efesios 1:5, por el puro afecto de su voluntad. En su tiempo, Martín Lutero acusó a la iglesia romana de tener cautiva a la cristiandad. Y en un libro que se titula precisamente La cautividad babilónica de la iglesia, Lutero comparaba a la iglesia romana con la Babilonia del Antiguo Testamento. Este poder militar que invadió Jerusalén, tomó a la clase alta judía, la llevó cautiva a Babilonia, y ahí en la cautividad la obligó a participar de su cultura y de su religión pagana. Lutero decía entonces que de la misma manera Roma tenía cautiva a la iglesia, al haber tergiversado la enseñanza bíblica acerca de cómo es que una alma se justifica delante de Dios. Y tristemente hoy debemos decir que si Lutero viviera y se diera una gira por la mayoría de las iglesias evangélicas, tendría que volver otra vez a escribir sobre la cautividad de la iglesia. Esta vez la iglesia, Lutero se daría cuenta que no está cautiva a la iglesia romana, pero está cautiva a la interpretación errónea que la mayoría ha dado a la doctrina de la justificación por fe solamente. Una interpretación que está muy alejada a la que tuvieron Lutero o Juan Calvino
quienes entendieron correctamente lo que la Biblia enseña respecto a cómo es que nos salvamos. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta. Nosotros no creemos la doctrina de Juan Calvino. Nosotros no creemos la doctrina de Martín Lutero. Creemos que estos dos siervos de Dios interpretaron correctamente la enseñanza bíblica acerca de cómo nos salvamos. Nuestra doctrina está fundamentada en la Biblia. Y decimos hoy, pareciera que muchas de nuestras iglesias han vuelto a malinterpretar esa manera en que la Biblia enseña de cómo es que nos salvamos. Y tenemos que preguntarnos, bueno, si estamos interpretando mal cómo es que nos salvamos, si la interpretación que estamos dando ahora como iglesias evangélicas a la justificación por fe no es o no corresponde a la interpretación que de la Biblia hicieron Calvino y Lutero, ¿a qué se parece? ¿Cómo es que la hemos malinterpretado? Déjenme contarles. Y para esto tenemos que irnos allá al siglo V, en donde, o cuando vivió un monje británico que se llamó Pelagio. Pelagio sostuvo en aquel entonces una batalla teológica con Agustín de Hipona, Agustín que hoy conocemos como San Agustín. Y esta batalla giraba en torno al pecado original. Agustín sostenía que como resultado del primer pecado cometido por Adán y Eva, Dios había castigado al resto de la humanidad con el pecado original. Eso debemos entenderlo, porque muchas veces pensamos que el pecado original es el pecado que cometieron Adán y Eva. No, ellos cometieron el primer pecado. El pecado original es la consecuencia de ese primer pecado. Este pecado original no es en sí un pecado específico, sino una condición moral que tiene todo ser humano nacido de mujer, excepto, claro, el Señor Jesucristo. Pero fuera del Señor Jesucristo, todo ser humano nacemos con este pecado original. Es una condición moral que ocasiona que ninguno de nosotros puede obedecer a Dios. Ningún ser humano tiene en su naturaleza el obedecer a Dios. Por el contrario, nuestra naturaleza, a causa del pecado original, es siempre desobedecer a Dios. ¿En qué se basaba Agustín para decir eso? En Romanos 8, 7 y 8. Romanos 8, 7 y 8 leemos: pues la naturaleza pecaminosa, lo estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente, que les vuelvo a insistir, cuando tengan oportunidad, bájenla en YouVersion o cómprenla, porque sinceramente creo que es una